Un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el nitrógeno en la calidad del agua. Primero vamos a entender qué es el nitrógeno. El nitrógeno es un macronutriente de vital importancia para los seres vivos, ya que constituye la estructura de proteínas y ácidos nucleicos de los seres vivos. Por tanto, ayuda al crecimiento de algas y plantas acuáticas, que brindan comida y un hábitat a peces, moluscos y organismos más pequeños que viven en el agua, lo que aporta un equilibrio al ecosistema. Este se encuentra presente en el agua en sus formas de nitratos y amonio. Y aunque es un elemento sumamente importante para la proliferación de la vida, tener excesos de nitrógeno en el agua puede causar efectos adversos al ecosistema. Para esto, vamos a entender cómo funciona, cuál es su ciclo en el agua, cuáles son sus fuentes de ingreso al agua y además eh, se abarcarán sus problemáticas ambientales en cuanto a la calidad del agua. Y adicional a esto se hablará de un estudio realizado sobre una forma de tratamiento de aguas residuales y su efectividad en la remoción de este contaminante en ciertas condiciones. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo del nitrógeno. Inicialmente, la fijación del nitrógeno se da gracias a las bacterias y cianobacterias fijadoras que poseen una enzima llamada nitrogenasa, que en condiciones anaerobias, es decir, sin presencia de oxígeno, transforma el nitrógeno gaseoso N2 en amoníaco NH3, el cual queda disponible para ser absorbido y utilizado por las plantas para producir moléculas orgánicas. Como en general el nitrógeno fijado disponible para las plantas es poco, el aporte de nitrógeno es con frecuencia el factor limitante del crecimiento y el desarrollo de estas. Por otra parte, el amoníaco puede estar presente en forma ionizada, es decir, en NH4+, o no ionizada, que es el NH3. Esto según el pH. Siendo estas formas intercambiables cuya suma está constituida por amoníaco total o nitrógeno amoníaco total. Ambas formas son dañinas para la vida acuática. Sin embargo, la forma no ionizada es más tóxica en comparación con la forma ionizada. Este hecho está relacionado con su permeabilidad a través de la membrana celular de los peces y pequeños vertebrados presentes, y su solubilidad en lípidos que en estos provocan efectos letales en los ríos. Además, el amoníaco puede unirse a metales pesados formando complejos considerados tóxicos. Listo. Después de la fijación del amoníaco sigue lo que es la nitrificación, en la que se da una oxidación por las nitrosomonas del amoníaco. En el momento de la fijación ocurre la amonificación, que es cuando se produce el NH3 o el NH4+. Posterior a esto, vamos en lo que es la fijación, en la que se da, como decía, la oxidación gracias a las nitrosomonas, y convierten el amoníaco y el amonio a nitrito. Y luego otro grupo, que es el nitrobacter, lo oxida a nitrato. Después, en el proceso de desnitrificación, que es en ausencia de oxígeno, los nitratos comienzan a pasar por un proceso de reducción en el que se convierten a nitritos y posteriormente a gas, momento en el cual se elimina del agua, pasando por diferentes estados de oxidorreducción, tales como óxido nítrico, luego óxido nitroso, y para terminar de forma molecular N2, que es el nitrógeno gaseoso, y este es el que se da en mayor medida. Listo. Aunque el nitrógeno en forma natural es abundante en el ambiente, pues este compone cerca del 78% de la atmósfera. También puede ser introducido a través del drenaje y los fertilizantes, debido a que fertilizantes químicos y el estiércol animal son aplicados comúnmente en las cosechas para agregar nutrientes. Esto puede provocar que durante intensas lluvias ocurran escurrimientos y lleguen estos componentes hasta los ríos y lagos.
También puede llegar a los cuerpos de agua por aguas residuales, resultado directo de las descargas de efluentes de fuentes domésticas e industriales, la hidrólisis de urea y la degradación biológica de aminoácidos y otros compuestos orgánicos nitrogenados. Lo que implica que este ciclo y la concentración del nitrógeno en el agua son altamente influenciados por las actividades antrópicas. Quiere decir pues, que la agricultura y todas las actividades industriales van a condicionar mucho este ciclo y la concentración que se tenga en el cuerpo de agua que se vaya a estudiar. Y esto ahora vamos a hablar un poco de las implicaciones ambientales de la contaminación del nitrógeno. El contenido del nitrógeno orgánico en un agua incluye el nitrógeno, aminoácidos, aminas, polipéptidos, proteínas y otros compuestos orgánicos del nitrógeno. Todas estas formas de nitrógeno son inofensivas a los organismos acuáticos, excepto el amoníaco no ionizado y el nitrito, que puede ser tóxico para los peces. El nitrito no es generalmente un problema en los cuerpos de agua. Sin embargo, si hay bastante oxígeno disponible en el agua, para que se oxide, el nitrito puede ser convertido fácilmente a nitrato, que sí es aprovechable para las plantas. Ahora, cuando demasiado nitrógeno ingresa a un medio, en este caso el cuerpo de agua, generalmente provienen, pues como ya lo mencionaba, de diversas actividades humanas. Y esto va a provocar que el agua se contamine. Y esta contaminación por nutrientes ha ocurrido durante mucho tiempo, varias décadas, y esto ha causado problemas ambientales y problemas también para la salud humana y un impacto en la economía. Entonces, ¿qué es lo que genera el exceso de nitrógeno en el agua? Este exceso hace que las algas crezcan tan rápido que el ecosistema no puede lidiar con esa cantidad y un aumento significativo en la cantidad de algas deteriora la calidad del agua, los alimentos y los hábitats, y además se reduce el oxígeno que los peces y otras especies acuáticas necesitan para vivir. Estas proliferaciones de algas son llamadas florecimientos y pueden reducir en gran medida o eliminar el oxígeno presente en el agua. En consecuencia, los peces se enferman y muchos de ellos mueren. Estos florecimientos también pueden ser perjudiciales para los seres humanos y afectaría en nuestro uso del agua para la bebida, para la pesca, para la natación, paseos en botes, ya que producen cantidades elevadas de toxinas y crecimiento bacteriano. Y por ejemplo, si una persona toma un poco de esa agua, podría enfermarse por su alto contenido de bacterias. Listo. ¿Y cuál es la importancia de saber estas implicaciones que genera el exceso de nitrógeno? Pues que en base a estas problemáticas que se conocen, se pueden plantear políticas o normas sobre la calidad del agua y también por programas de control de la contaminación en las corrientes. Por esto, la normativa colombiana establece unos parámetros para la calidad del agua en cuanto a este componente, el cual es el nitrógeno. Por ejemplo, en el agua apta para consumo humano, la norma 2115 del 2007 establece que los nitritos y nitratos tienen implicaciones para la salud humana, por tanto existe un máximo permisible de 0,1 miligramos litros de nitritos y 10 miligramos litro de nitratos. En cuanto a la normativa de vertimientos, que es la 631 del 2015, no se tiene establecido un máximo permisible, lo que quiere decir que solo se debe analizar y reportar el dato de la concentración de nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno total. Listo, ahora vamos a ver la metodología de laboratorio, de cómo se mide
este componente en el laboratorio para saber las concentraciones que hay en el agua que estemos analizando. Listo. El método se llama el semimicro Kendall, que básicamente consiste en convertir el nitrógeno amino de la mayoría de materiales orgánicos y el amoníaco libre a amonio en presencia de ácido sulfúrico, sulfato de potasio y sulfato de cobre, este como catalizador. Entonces, durante la digestión, el carbono y el hidrógeno son oxidados a dióxido de carbono y agua, mientras el sulfato reducido es reducido a dióxido de azufre y el grupo amino es liberado como amoníaco, el cual no se puede escapar del medio ácido y permanece como una sal de amonio. Después de la adición del hidróxido, el amoníaco es destilado desde el medio alcalino y absorbido en ácido sulfúrico en concentración de 0,02 molar. Y de la solución ácida, el amoníaco es liberado por adición de hidróxido de sodio a un pH de 11 y es leído con un electrodo selectivo de amoníaco. Posterior a esto, los datos de nitrógeno total en cada muestreo se obtienen a través de la siguiente fórmula, la que se observa en pantalla, que nos muestra que el nitrógeno total va a ser igual a los nitratos más los nitritos más el nitrógeno amoniacal más el nitrógeno orgánico. Y el nitrógeno amoniacal se considera todo el nitrógeno que existe como ion amonio o que está en equilibrio. Listo. Eh, los datos obtenidos de la medición es puntual, en un punto del espacio y el tiempo. Esto es algo muy importante y esto se obtiene pues de la corriente del cuerpo de agua que queramos estudiar y esto va a representar las características instantáneas del cuerpo de agua de donde se procede. Eso va a representar esa medición en ese momento. Listo. Ahora vamos a hablar acerca de un caso de estudio que se realizó en Finlandia. Este fue un estudio financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el cual estudia los efectos de las condiciones de frío en la eliminación y transformación de nitrógeno en humedales que purifican las aguas residuales. Bueno, este estudio eh, se hizo pues para, para validar qué pasaba en las condiciones de frío en cuanto a la eliminación pues del nitrógeno. Para esto es importante aclarar que en el tratamiento de aguas residuales, los humedales se consideran como un sistema de depuración rentable y sostenible. De hecho, en la actualidad se utilizan distintos tipos de humedales para el tratamiento de aguas residuales municipales durante todo el año, normalmente en regiones de clima frío. Pero sin embargo, se desconoce el efecto de las condiciones de frío sobre los procesos de eliminación de contaminantes, en este caso del nitrógeno. Este estudio lo que realizó fue evaluar el efecto de las condiciones sobre la eliminación de este contaminante, eh, centrándose en la transformación y eliminación. Sí. Esto en un humedal de flujo superficial tipo estanque con carrizo, que es un tipo de caña, y en un humedal de flujo superficial horizontal basado en turba, que la turba es descomposición parcial de vegetales en condiciones de poca oxigenación y exceso de humedad. Es básicamente eso. Entonces, monitorización a escala real del humedal durante todo el año se complementó con experimentos de laboratorio a escala piloto, que permitieron seguir los efectos inducidos por el clima frío sobre la eliminación de contaminantes y los procesos de nitrógeno, junto con otros parámetros de calidad del agua que también se midieron en este estudio, que fueron oxígeno disuelto, pH, sólidos suspendidos totales, carbono orgánico disuelto, potencial redox, entre otros. ¿Qué se observó en este estudio?
En general, se observó que el efecto de las condiciones climáticas sobre la eliminación del nitrógeno dependía del tipo de humedal en combinación con la calidad del agua de entrada, que quiere decir que al tratar aguas residuales ricas en amonio, la eliminación del nitrógeno total, así como el nitrógeno amoniacal, fue mayor en el humedal que tenía turba que en el de carrizo. Y en condiciones de congelación, la eliminación del amonio disminuyó ligeramente, pero siguió siendo positiva en el humedal que tenía turba, mientras que disminuyó e incluso se convirtió en lixiviación en el humedal que tenía carrizo. Entonces, las condiciones encontradas en los humedales que tenían turba, entonces porque tenía abundancia elevada de bacterias nitrificantes activas, niveles altos de oxígeno disuelto y potencial redox. Y eso favoreció eh, la nitrificación, la cual continúa en condiciones frías. En cambio, en el humedal que tenía carrizo, se observó una escasa abundancia de bacterias nitrificantes activas, especialmente en la columna de agua en condiciones de congelación. Esto se puede explicar basado en que la turba, al ser descomposición parcial de vegetales, va a tener mucha más cantidad de bacterias nitrificantes que el que tenía carrizo, que simplemente es un tipo de caña. Obviamente es una planta que ayuda a pues, al tratamiento pues, de esta agua, pero las condiciones son más óptimas en el humedal con turba, ya que hay mayor contenido de bacterias. Listo. Eh, este estudio pues, logró reproducir con éxito los procesos de tratamiento que tienen lugar en los sistemas lineales a escala real, y esto nos puede servir eh, para implementarlo acá en Colombia. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia logré investigar que hay dos casos de implementación de humedales. Uno se hace para el tratamiento de un efluente de una granja en San Carlos, Antioquia. Y este humedal artificial se implementó con la función de reducir la carga orgánica y los nutrientes presentes en el agua para poder ponerle un fin a los problemas que se estaban generando con la población por no tratarlas. Por esto se hizo el plan de construir un humedal artificial empleando carrizo, que es este tipo de caña, pues para el tratamiento secundario del efluente de los corrales de esta industria porcícola. Otro caso es el diseño de un humedal construido para el tratamiento del agua de producción de un campo de petróleo colombiano. Este humedal fue construido de flujo superficial horizontal eh, y este era basado en plantas macrofitas acuáticas nativas para el proceso de depuración. Entonces, estos casos de estudio que se realizan pues, en otras partes del mundo se pueden traer acá porque primero son procesos de tratamiento efectivos, amigables y no tienen un costo tan alto y pues se puede demostrar que son eficientes. Entonces, esta es la importancia de traer como a colación este estudio porque nos da bases para llevar estos procesos a gran escala en nuestro país. Y ya pues como conclusiones de lo que es el tema del nitrógeno en la calidad del agua, es algo muy importante porque que haya exceso de nutrientes en los cuerpos de agua, pues va a causar problemas y eso va a generar gastos económicos, va a generar enfermedades y prevenir esto es importante para la salud pública, para la economía del país
Y bueno, esto sería todo.